Bienvenidos al tutorial Cómo crear tu propia aplicación web con PHP, MySQL, Admin e LTE, Bootstrap y consumirlo desde Android Studio. Parte 6. Creación de controlador y modelo para consumo del login y envío de respuesta JSON para la app Android. Si surge alguna duda pueden escribirme en los comentarios. Continuamos abriendo el archivo usuarios.modelo.php. Agregamos el comentario funciones para el consumo de la app Android para delimitar lo que se consumirá por la misma. Agregamos otro comentario para la función consultar usuario app. Creamos la función mdl consultar usuario app con dos variables, una llamada tabla y la otra llamada usuario. Creamos una variable llamada stmt para abrir la clase conexión y ejecutar la función conectar con el método prepare, el cual contendrá la consulta MySQL select count *as contador, u.id usuario, u.usuario, u.password, u.salt, u.nombre, u.apellido, u.avatar, u.fecha creación, u.fecha último acceso. Front tabla as where u.usuario es igual a abrimos comilla simple usuario cerramos comilla simple. Antes de terminar con esta línea de código eliminar la última coma que está después de u.fecha último acceso, de lo contrario les marcará error al ejecutar la consulta. Llamamos al método execute en la variable stmt, y retornamos la variable stmt con un fetch para que nos traiga un solo campo de la consulta. Cerramos la variable stmt, y declaramos de nuevo la variable stmt en null para finalizar la consulta. Agregamos otro comentario para la función actualizar último acceso usuario app. A continuación creamos la función mdl actualización acceso usuario app, con dos variables, una llamada tabla y la otra llamada datos. Creamos una variable llamada stmt para abrir la clase conexión y ejecutar la función conectar con el método prepare, el cual contendrá la consulta MySQL update tabla set fecha último acceso igual a signo de interrogación where id usuario igual a signo de interrogación. Llamamos al método execute en la variable stmt y dentro vamos a agregar las dos variables que trae el array datos fecha último acceso y id usuario para que coincidan con los dos signos de interrogación que solicita el prepare de la consulta update. Ya creados nuestras funciones en el modelo usuarios, abrimos el archivo usuarios.controlador.php. Agregamos el comentario funciones para el consumo de la app Android para delimitar lo que se consumirá por la misma. Agregamos otro comentario para la función consultar usuario app. Creamos la función etcr consultar usuario app con una variable llamada usuario. Creamos una variable llamada tabla que será igual entre comillas usuarios, que se refiere a la tabla usuarios en la base de datos. Creamos otra variable llamada respuesta igual a la clase modelo usuarios y llamamos a la función mdl consultar usuario app, con las dos variables definidas en el modelo tabla y usuario. Devolvemos un return con la variable respuesta para que nos devuelva lo que proviene de la consulta del modelo. Agregamos otro comentario para la función actualizar último acceso usuario app. Creamos la función llamada ctr actualización acceso usuario app, con la variable datos. Creamos la variable llamada tabla que será igual entre comillas usuarios, que se refiere a la tabla usuarios en la base de datos para que cada que se loguee el usuario este dato se actualice. Creamos otra variable llamada respuesta igual a la clase modelo usuarios y llamamos a la función mdl actualización acceso usuario app, con las dos variables definidas en el modelo tabla y usuario. De esta consulta no necesitamos devolver un return porque solo la usaremos para uso interno, que no es necesario devolverlo al hacer login. A continuación nos movemos a la carpeta pwsm. Aquí vamos a poner todas las consultas para la aplicación Android. Creamos una carpeta y le pondremos de nombre usuario. Dentro de esta carpeta creamos un archivo llamado login.php. Ya en el archivo login.php abrimos el tag de PHP para declarar un if. Dentro de ese if vamos a recibir una variable post con el dato usuario, dentro del método empty, y otra variable post con el dato password, dentro del método empty, para que valide siempre que si no existen esas variables arroje un resultado y mensaje. Agregamos dos símbolos, OR, entre cada método empty para que si uno falta marque dicho mensaje y resultado. Creamos una variable array llamada returnArray con el dato resultado igual entre comillas 400, dentro de la misma variable returnArray con el dato mensaje igual entre comillas información requerida perdida.
vamos a imprimir con un eco la función JSON-encode, y dentro de esta función, vamos a agregar el return array, y devolvemos un return, esto para que, si falla la solicitud podamos validarlo directamente en la aplicación Android. Al usar el JSON-encode lo utilizaremos para generar información JSON serializada para que sea fácil de utilizar al momento de procesarlo directamente en la aplicación Android. Crearemos una variable llamada usuario igual a la función HTML_entities, dentro agregaremos la variable post con el dato usuario que vamos a recibir de la aplicación Android. Crearemos otra variable llamada password igual a la función HTML_entities, dentro agregaremos la variable post con el dato password que vamos a recibir de la aplicación Android. Usamos la función HTML_entities para convertir la información que llega de Android a HTML. Llamamos con require once el controlador usuarios.controlador.php y el modelo usuarios.modelo.php para hacer las consultas al controlador usuarios.controlador.php. Declaramos otra variable llamada usuario para solicitar la clase controlador usuarios y a la función ctr consultar usuario app, la cual le vamos a mandar la variable usuario que viene de la aplicación Android, para poder solicitar la consulta. Declaramos un if el cual va a contener la validación de lo que resulte de la clase usuario de la consulta, el cual será usuario con el dato contador y lo validaremos, si es mayor o igual a 1, si el dato no es mayor o igual a 1 abriremos un else, el cual va a contener una variable array llamada return array con el dato resultado igual a 403, en la misma variable return array vamos a poner otro dato llamado mensaje, el cual será igual entre comillas, el usuario no existe. Fuera de esta validación if else, imprimiremos con un eco otro, JSON-encode y le pasaremos el array return array que arroje cada validación. Dentro de la validación if que si sea mayor o igual a 1, vamos a declarar otro if, el cual va a contener la variable usuario de la consulta, el cual será usuario con el dato status, vamos a validar que sea igual a 1, si el dato no es igual a 1, abriremos un else el cual va a contener una variable array llamada return array, con el dato resultado igual a 402, en la misma variable return array, vamos a poner otro dato llamado mensaje, el cual será igual entre comillas, el usuario no está vigente. Ponerse en contacto con administración. Dentro de la validación if que si es igual a 1, vamos a declarar una variable llamada secure password, el cual será igual a la función SHA-1 con el valor password que viene de la aplicación Android, el cual vamos a concatenar el valor de la variable usuario con datos alt. Declaramos otro if el cual validará si la contraseña que viene de la aplicación Android, es igual a la variable secure password que acabamos de crear, si las variables no son iguales abriremos un else, el cual va a contener una variable array llamada return array con el dato resultado igual a 401, en la misma variable return array, vamos a poner otro dato llamado mensaje, el cual será igual entre comillas, la contraseña no coincide. Si las contraseñas coinciden vamos a crear la función dateDefaultTimeZoneSet, con el valor América, México City, para forzar que utilice la zona horaria de México a la hora de enviar la fecha y la hora correcta al servidor. Crearemos una variable llamada datos, que será un array el cual contará, con el dato ID usuario y se le pasará la variable usuario con el dato ID usuario y contará igual con otro dato, fecha último acceso, el cual se le pasará la función date con el formato IMDHIS. Creamos la variable actualización acceso, y que sea igual a la clase controlador usuario, con la función ctr actualización acceso usuario app, y le pasaremos la variable del array datos. Esto para que cada que se loguee el usuario actualice el dato de fecha último acceso en la tabla usuarios de la base de datos. Agregamos a la variable return array 11 datos para que se puedan leer en la aplicación, los cuales son resultado, que será igual a 200, mensaje, que será acceso exitoso, ID usuario que será la variable usuario con dato ID usuario, usuario que será la variable usuario con el dato usuario, nombre que será la variable usuario con dato nombre, apellido que será la variable usuario con el dato apellido, avatar que será la variable usuario con el dato avatar, fecha creación que será la variable usuario con el dato fecha creación, fecha último acceso que será la variable usuario con dato fecha último acceso, status que será la variable usuario con el dato status, y por último ID tipo usuario que será la variable usuario con dato ID tipo usuario. Todos los datos resultado, 400, 401, 402, 403 y 200 van a servirnos para arrojar en la aplicación diferentes mensajes controlados dependiendo de todas las validaciones que ya hicimos.
Antes de continuar vamos a corregir el error que cometí al poner una coma después del from en la consulta M del consultar usuario app. Ahora, ¿cómo validar que en verdad funcione? Si aún no tengo la aplicación Android, primero vamos a intentar ejecutar el archivo login.php directamente desde la aplicación web poniendo la ruta http localhost usuarios a usuario login.php y damos enter. Va a arrojar un mensaje impreso en formato JSON con el dato resultado con el valor 400 y el dato mensaje que dirá información requerida perdida. Esto se debe a que como la validación del if dice que si no existen datos arroje ese resultado. Entonces, para que no nos muestre ese dato debemos pasarle las variables que requerimos de la aplicación Android, que son la variable usuario y password. Pero primero, como la variable post no permite ser visible en nuestro archivo login.php, debemos cambiar todas las variables post por la variable request. Esto solo para validar que si funcione nuestro código. Una vez que ya validamos que si funcionan todas las validaciones, procedemos a regresarlo como estaba con las variables post. Después de .php vamos a poner un signo de interrogación seguido de la variable usuario un igual y le vamos a poner un nombre de usuario que no exista seguido de un símbolo, en, y el dato password igual le pondremos un dato que no exista. Al no coincidir el usuario arrojará el dato resultado como 403 y el dato mensaje del usuario no existe, procedemos a ponerle un usuario que sí exista pero con el password que no sea el correcto. Esto nos devolverá la siguiente validación de que el dato resultado es 401 y el dato mensaje es que la contraseña no coincide, haciéndonos ver que sí existe el usuario. Ahora le agregamos la contraseña correcta al usuario y ahora sí el resultado como 200 y el mensaje es acceso exitoso, más todos los datos con las que cuenta ese usuario en el mismo formato JSON. Y con esto ya estamos listos para empezar a crear la aplicación Android y poder consumir y validar la información del login.